Hola chicos, os voy a explicar hoy lo que aparece en la página 228 del libro para que podamos seguir avanzando. El otro día estuvimos viendo lo que era el fondo de maniobra. Entonces acordaros que el fondo de maniobra, ¿eh? Aquí teníamos el activo no corriente y aquí teníamos el activo corriente, ¿vale? Y aquí teníamos los fondos propios, aquí teníamos los pasivos no corrientes o deudas a largo plazo y aquí los pasivos corrientes. Precisamente el fondo de maniobra era la parte de los activos corrientes que estaban financiados con pasivos a largo plazo. Medía la solvencia financiera, acordaros, y era la parte del activo corriente que estaba financiado con pasivos a largo plazo para poder hacer frente a los desajustes. El fondo de maniobra nos indica la solvencia de la empresa a largo plazo y se calculaba, que no os lo dije, se puede calcular de dos maneras. Por una parte, se calcula restando al activo corriente los pasivos corrientes, es decir, si yo a esto le resto esto, que son los pasivos corrientes, me queda precisamente el fondo de maniobra. O se puede calcular restando a los recursos permanentes el activo no corriente. Los recursos permanentes son los fondos propios más los pasivos no corrientes. Si a esto, que son los recursos permanentes, le resto el activo no corriente, que es este, precisamente me queda el fondo de maniobra. Me quedaría el fondo de maniobra ahí, ¿vale? Entonces el fondo de maniobra tiene que ser siempre positivo, ¿vale? Mayor que cero, para asegurar la solvencia financiera de la empresa, ¿vale? Pero indica un poco la solvencia financiera a largo plazo, pero la empresa que es solvente a largo plazo, es decir, que tiene su fondo de maniobra mayor que cero, no necesariamente tiene que ser solvente a corto plazo, aunque desde luego el fondo de maniobra positivo es un indicador de buena estabilidad financiera, pues también a corto, pero vamos, habría que estudiar también lo que se conoce como el equilibrio financiero a corto plazo. Y eso lo vamos a hacer a través de ratios, ¿vale? Vamos a analizar el equilibrio financiero a corto plazo a través de ratios. Bueno, un ratio en general es siempre una división, ¿vale? Un ratio es una división entre dos magnitudes. Tendremos algo aquí en el numerador. Vamos a comparar dos magnitudes y aquí tendremos algo en el denominador. Entonces vamos a ver qué parte, por ejemplo, si imaginaos que esto nos da un 0,1, pues significa que esto de aquí es un 0, o sea, la relación que existe entre el numerador y el denominador, que es un ratio, ¿vale? Entonces, la solvencia a corto plazo depende muchísimo de la comparación que tengamos entre el activo a corto plazo y el pasivo a corto plazo que tengamos, ¿no? Entonces, el primer ratio que tenemos que estudiar es el de, vamos a empezar con el ratio de liquidez o solvencia a corto plazo, ¿vale? Un truco para que os lo aprendáis, esto hay que memorizarlo. El primero es de liquidez a corto plazo o solvencia a corto plazo. Acordaros que el fondo de maniobra medía la solvencia financiera, pues esto también, pero más en el corto plazo. Entonces, el ratio de liquidez a corto plazo lo que mide es una relación entre la relación que existe entre el activo circulante y el pasivo circulante. Entonces, vamos a poner el ratio de liquidez, ¿vale? El activo a corto plazo, como el balance se ordenaba de menor a mayor liquidez, el activo se ordenaba así, acordaros, los activos más líquidos son lo que conocíamos como disponibles. ¿Os acordáis? Esto era caja y bancos, más el realizable sería todos los clientes y todos los efectos comerciales a cobrar que tuviésemos, los ingresos que íbamos a tener por ventas realizadas y más las existencias, ¿vale? Más las existencias. Y esto lo tenemos que partir por los pasivos corrientes, que son las deudas a corto plazo. Es decir, ¿qué proporción hay entre mis activos corrientes y mis pasivos corrientes? Aquí siempre tenemos que ver
los límites óptimos. Para que este ratio sea óptimo, para que la situación de la empresa en el análisis del balance sea óptimo, este ratio tiene que estar entre 1,5 y 2. Es decir, el numerador tiene que ser mayor que el denominador, ¿vale? Mis activos corrientes tienen que ser mayores o casi pues el doble que mis pasivos corrientes, ¿vale? Una mala situación financiera, ya sabéis que a corto plazo nos puede derivar en una posible insolvencia financiera y podemos entrar incluso en lo que vimos el otro día, que era un concurso de acreedores, ¿vale? Entonces, el valor normal de este ratio tiene que estar entre 1,5 y 2. Eso significaría que el numerador es mayor que el denominador, ¿vale? Si tuviésemos un ratio de liquidez menor que 1,5, esto significaría que las empresas, o sea que los activos corrientes, estos activos a corto plazo, es decir, estos ingresos o dinero que la empresa tiene, posibles ingresos por la cobra de clientes o por la venta de existencias, imaginaos si tuviera que liquidarlo todo, bueno, pues todos estos activos que tienen no serían suficientes como para cubrir las deudas contraídas a corto plazo, de tal manera que si me empiezan a vencer deudas a corto plazo y yo no puedo pagarlas con esto, pues entraríamos aquí en una insolvencia, en insolvencia financiera, y nos podría llevar incluso a lo que vimos el otro día, que era el concurso de acreedores, en el que un juez, acordaros, que nombraba una serie de administradores, abogados, etcétera, que tomaban el mando de la empresa para poder solucionar esos problemas de solvencia financiera que la empresa tiene. Es decir, este ratio tiene que estar por encima, o sea, entre 1,5 y 2. Es decir, todos mis activos corrientes tendrían que ser suficientes, vamos, hay que tener más que mis pasivos corrientes, ¿vale? Según vamos avanzando en los ratios, pues vamos a ir quitando cosas que tienen cada vez menor liquidez, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir, si tuviese, de todas maneras, si tuviese un valor mayor que 2, a lo mejor incluso los activos corrientes que tienen son excesivos y entonces, bueno, pues a lo mejor es conveniente disminuir esos activos corrientes. Pero vamos, este es el valor óptimo del ratio. Si estuviese por debajo, estaría en problemas financieros y podría entrar en concurso de acreedores. Y por encima de 2, si queréis, pues a lo mejor lo que tenemos es una mala utilización de los recursos, es decir, a lo mejor lo que podríamos tener es menos activo circulante, menos dinero en liquidez, por ejemplo, imaginaros en el banco, y podríamos tener más activos fijos que incrementasen las inversiones de las empresas y pudiese tener más medios para producir, ¿vale? Vamos a ver entonces, el siguiente ratio es el ratio de tesorería. El ratio de tesorería o TES ácido, que se llama. Esto es lo que me va a medir es un poco la distancia, si estoy cerca de la suspensión de pagos o no, ¿vale? Una cosa para que os lo aprendáis, aquí tenemos los tres componentes del activo circulante, del activo corriente, y vamos a ir quitándole cosas hasta que nos quedemos con lo más líquido. Entonces, el test de tesorería o el test ácido, le quito las existencias, que es lo más líquido, lo más difícil de convertir o lo menos líquido, ¿vale? Entonces el test de tesorería es los disponibles, es decir, caja y bancos, más el realizable y partido por el pasivo corriente, ¿vale? Es decir, me relacionan lo más inmediato para poder, o sea, yo tengo activos suficientes como para cubrir mis pasivos a corto plazo, pues esto es lo que nos relaciona, ¿vale? Entonces, el valor óptimo, esto está entre 0,75 y 1, es decir, pues más o menos debería tener, la situación óptima de la empresa es que debería tener en caja y bancos más lo que tengo en clientes pendiente de cobrar o en efectos comerciales a cobrar en letras de cambio, más o menos tiene que ser igual que mis deudas a corto plazo. Eso sería la situación óptima del ratio. Si está por debajo de 1, bueno, pues podemos llegar a tener muchos problemas de solvencia financiera, es decir, imaginaros que me vencen aquí deudas a corto plazo y yo no soy capaz de poder cubrirlas
con estos activos líquidos que tengo, ¿vale? Con lo cual aquí podría entrar también en concurso de acreedores, ¿vale? Y por otra parte, si es mayor que 1, pues tampoco es bueno, porque lo que os digo, a lo mejor pues tengo muchísimo dinero en bancos y a lo mejor ese dinero podría tenerlo invertido en activos fijos que incrementaran las inversiones de mi empresa en máquinas o lo que sea y tuviese más capacidad productiva. Y por último está el ratio de tesorería inmediata, ¿vale? El ratio de tesorería inmediata, si antes le hemos quitado las existencias, ahora le vamos a quitar el realizable. Sería el disponible partido por los pasivos corrientes. Es decir, si yo tuviera algún problema de pasivo corriente, rápidamente, ¿qué tendría para poderlo afrontar? Esto, el valor óptimo, está entre 0,1 y 0,3. Es decir, yo tengo que tener en bancos o en caja un 10%, entre un 10 y un 30% líquido total para poder afrontar mis pasivos a corto plazo. Eso es lo que significa. Como mínimo, una empresa debería tener un 10% en bancos o en cajas líquido total para cubrir o un 10% de sus pasivos a corto plazo. Estos tres ratios nos indican, como lo que os he dicho antes, al final, pues un poco la solvencia financiera a corto plazo. Estos tres ratios se complementan con el fondo de maniobra, es decir, un fondo de maniobra mayor que 0, un ratio de liquidez entre 1,5 y 2, un ratio de tesorería entre 0,75 y 1 y una tesorería entre 0,1 y 0,3, nos daría pues una situación financiera óptima de la empresa, ¿vale? Y de solvencia financiera para ante posibles problemas que pudiese tener, ¿vale? Todos estos ratios y todos estos cálculos se hacen después de haber clasificado el balance, es decir, el primer paso es la clasificación del balance por masas patrimoniales, activo, pasivo, a corto, a largo, etcétera. Una vez que tenemos eso, calcularíamos el fondo de maniobra y después empezaríamos a analizar el balance a través de ratios. Hoy vamos a ver estos tres y mañana pues vamos a ver lo que se conoce como los ratios de endeudamiento o de garantía frente a acreedores, ¿vale? Pero esto lo que representa es la solvencia o el equilibrio financiero a corto plazo, ¿vale? Un beso.